Entonces está Sebastián y... Claudia de la Puente. Bien, ¿qué dudas tienen ustedes entonces para que puedan consultar sobre el 100? Miren, yo la duda que tengo, donde se pasó todo como tan rápido, como que tengo desconocimiento de, no sé si desconocimiento, pero que es como de lo básico, del tema de las propiedades de, por ejemplo, cuadrado binomio, suma por su diferencia. Ahí no entiendo cuántas propiedades existen en total. Ya, Esas son como mis dudas más básicas. ya. ¿Cuándo tiene la prueba ustedes? Nosotros tenemos un taller hoy día Ya, y tenemos el otro miércoles la segunda cátedra. perfecto. Entrando al aula. Esta es el aula de ustedes. Sobre la evaluación, ¿sabes lo que se va a preguntar y todo eso, ¿cierto? Sí. Correcto. Ya. Deberían estar viendo ecuaciones de primer grado por este instante, ¿no es cierto? Sí, eso estamos viendo ahora último, pero en ¿Tienen teoría problemas entra entonces? álgebra. Ya, con los productos notables básicamente, me decía. Claro. Entonces, Es como, no sé, pues cómo identificar el tema de cuadrado de binomio, de que si suma por su diferencia, yo creo que ya, perfecto. me ayudaría. Sí, una cosa importante ahí es leer, ¿cómo se llama? Como para ambos lados cualquier expresión, ¿sí? Por ejemplo, Ya. por ejemplo, cuando yo tengo una expresión, no sé, a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿no es cierto? Claro, Entonces, eso un tiro uno reconoce como una suma por su diferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando hay una diferencia de cuadrado. ¿Ya? Entonces, en ese claro, caso, uno hace las factorizaciones de esta forma. ¿Sí? Para claro, menos b. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, acá yo tengo la expresión, ¿no es cierto?, entera y la factorizo. O puedo tenerla factorizada y al desarrollarla me queda eso. ¿Ya? claro, A eso digo de leerla tanto para izquierda o por derecha. ¿Ya? claro, claro, porque así igual se entiende, pero de repente cuando te dan el otro, ahora está fácil porque son con letras, pero cuando es como volver, Ajá. ahí me complico. Por ejemplo, si le pongo 4x a la sexta menos 9 y a la octava, por ejemplo, ¿Ya? ese también es una suma por su diferencia. No sé si se ve muy bien ahí. Entonces, Sí se ve. ¿cómo lo puedo identificar yo en ese caso? Porque, por ejemplo, este número lo podría escribir como 2x al cubo y todo eso al cuadrado. ¿Sí? El primer número. Claro. ¿Sí? Y en el otro lado, Ese, ese lo estoy sí, viendo de esa forma. ¿Ya? claro. Porque Y si el yo lo otro leo al sería cuadrado, 3. sí, porque si lo leo al cuadrado me queda 2 al cuadrado son 4, que está ahí. Y si este lo leo al cuadrado, como es potencia a potencia, se multiplican las potencias. Y 3 Claro, por 2 son 6. ¿Sí? 6. ¿No es cierto? Ya. Y el Sí, otro sería menos, menos ¿ya? ¿Cuánto sale? 3. ¿Ya? La Y, ¿Ya? y la Y se bajaría a 4, siempre la mitad. Sí, Ah, claro, porque voy con el 2 arriba. sí, Sí, porque ahí al está. multiplicarlo, ¿no es cierto? 4 por 2 son 8, ¿cierto? Que Claro, está ahí. Y el 3, si lo leo al cuadrado, me da 9. claro, ¿Ya? Entonces súper. esa sería la forma de escribir S con S, ¿cierto? Con ese, Entonces, si quieren, claro. ahí tengo una diferencia cuadrada, un amarillo al cuadrado menos el verde al cuadrado. ¿Claudia? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí.
Ya, perfecto. Ya, entonces, como tengo una diferencia de cuadrado, esto es como si fuera el A, el amarillo el A, y el verde el B, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro. Entonces esto debería escribirse como, debería factorizarse como 2x al cubo menos 3y a la cuarta. Eso yo habría hecho. Todo es elevado a 2. No, 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 porque porque esto es A Ah, más, sorry. Sí, y tiene que ahora va ser el dos más. binomios. ¿sí? A más Y ahora B, va y ahora el Ya menos. tendría que ser menos. ¿sí? Da lo mismo el orden, ¿no es cierto? Sí. Claro. Entonces tenemos acá A más B por A menos B. Súper. Ya. ¿Ya? Bueno, y ahí sí se puede seguir factorizando, se factoriza, pero acá no hay nada en común. Por ejemplo, los números no se pueden factorizar y las letras tampoco se podrían factorizar. Claro. Porque suma. Si hubiese un 4. Sí, bueno, ¿cierto? O habría otra X acá, se podría factorizar. ¿Ya? Entonces, esa... Como es multiplicación, yo podría sacar. No, no. No sé. No, porque tengo que ver los números Sí, y después la parte literal. no hay. No hay nada, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esa sería como la diferencia de cuadrados, que quizás, ¿sí? Ojo que a veces también está el cuadrado binomio. Que generalmente uno lo ve como A más B al cuadrado, pero en realidad acá generalmente uno busca factorizar. Entonces, cuando tengo un número al cuadrado más o menos el doble producto de los dos y más el último al cuadrado, eso se puede factorizar como A más B al cuadrado. ¿Ya? Claro. Eso sí, tener una pequeña observación acá. ¿Sí? Una pequeña observación que ocurre, por ejemplo, cuando hacen, no sé, x más y al cuadrado, ¿sí? ¿Ya? El error típico es todo esto al cuadrado. Es que el 2 está. El 2 tiene que estar afuera. Sí. Exactamente. ¿Sí? El error típico es decir x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Y eso no es así. ¿Ya? X al cuadrado Porque, más y al cuadrado. no, Ya. porque No, eso po. es, porque esto es x al cuadrado, ¿cierto? Más y al cuadrado, perfecto, pero más el doble producto. ¿Cierto? Y luego voy a poner acá x más y al cuadrado. ¿Qué lo voy a hacer? X cuadrado más 2 veces x por y más y al cuadrado. ¿Entiendes eso? Ahí no lo entendí. Que básicamente que el error típico a veces cuando desarrollan un cuadrado binomio es elevar solamente las componentes al cuadrado, y eso no se puede hacer. Cuando se Tienes que multiplica, hacer sí, la. hay que hacer el cuadrado binomio. ¿Sí? Por ejemplo, generalmente cuando uno pone 2 más 3 al cuadrado, generalmente los estudiantes ponen 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? Repito que esto no es así, porque mire, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Claro, 4, 4. ¿Y 3 al cuadrado, cuánto es? 9, 9. 9 más 4 son 11. 9 más 4, Va, 13. 13. 13. ¿Sí? Y 2 más 3, Son 5 y 5 por 5, 25. 25. ¿Son iguales o no? No. No, ¿no es cierto? Entonces, claramente, esto es un error. ¿Sí? Y Eso, claro, para desarrollar ese entonces cuadrado de binomio, tendríamos que hacer siempre la fórmula. sí. En este caso, si yo quisiera arreglar esa expresión, por ejemplo, y poner 2 más 3 al cuadrado, desarrollando el cuadrado binomio, sería 2 al cuadrado, Al primero cuadrado al cuadrado, más más 2 veces por el 2 primer número, que sería 2, y por el segundo número, que sería 3, ¿no es por cierto? 3, sí, Y más el último al cuadrado. 3 al cuadrado. Entonces, mire, 2 al cuadrado son 4, 2 por 2 son 4, y por 3 son 12, y 3 al cuadrado son 9. Y si yo sumo eso, me da 25, que es lo mismo que 5 al cuadrado, que es. ¿Sí? Esa es la forma correcta de desarrollarlo. Claro. ¿Ya? Ahora, también otra observación que podría hacer acá, la siguiente,
que cuando usted, no sé, opción 2, que si tienen un, no sé, generalmente a veces se complican con x más y al cuadrado. Entonces, si yo no me acuerdo del cuadrado binomio, tengo que acordarme qué significa que un número está al cuadrado. Y el número que Dos está al veces. cuadrado, exactamente, se multiplica él por sí mismo. Iba a ser más, claro. ¿No es cierto? Y ahí hago x por x cuadrado, x por Cuadrado, y, más x por y, ¿no es cierto? claro, Y por x, más y por x, por X. y más y al cuadrado, perdón, y por Y por Y al cuadrado. y al cuadrado. Y si ven, eso que Se está ahí, elimina, no se elimina porque xy más x, que es lo mismo que decir xy, son 2 veces x. ¿Ya? Y me queda el cuadrado binomio que está arriba. me queda el cuadrado de binomio que está arriba. Y este que está acá. Póngale acá x más y. Ah, pero se quedaría así, el resultado final. Exactamente. ¿Ya? Ah, con eso ya, listo. Entonces hay dos formas ahí de... Mm, eh, ok. lo mismo si sale el cubo es x más y por x más y por x más y. Claro, ah, ya, ¿Ya? ya, con Entonces esa ahí, forma me deja tranquilo, porque yo decía, chuta, aprenderme la fórmula, que tampoco es compleja, pero si se puede hacer así, súper. sí, de hecho, por eso le digo, cuando está factorizado, llegar acá, ¿sí? Si yo quiero desfactorizarlo y llegar acá, es fácil. ¿Ya? Claro, se multiplica. Bastante fácil ahí. Una sonrisa ahí. Es fácil ir para allá. ¿Sí? No tiene nada más que multiplicar y listo, si no me acuerdo la fórmula. Claro. ¿Sí? Ahora, la parte complicada, como moradito, la parte complicada es ir de aquí hacia allá. Mm, Es la parte complicada. ¿Ya? claro. ¿Sí? Factorizar es más complicado que desarrollar la factorización. ¿Ya? Entonces, por eso hablo de esa lectura doble. ¿Sí? No generalmente uno se aprenden los chicos súper bien esto, a cuadrado menos cuadrado igual a eso. Pero al revés, no. Sí, ahí te Lo mismo acá, complica. el cuadrado binomio a veces también se lo aprende súper bien. Pero si se lo presentan al revés, se presentan así y llegar a esto, no. Claro. ¿Ya? Profe, y aparte de esa fórmula que es la de el cuadrado, ¿tiene- ¿cuál otras más hay? Hay varias más. Porque tengo, por ejemplo, el cuadrado binomio, Sí, suma por su diferencia, ¿ya? multiplicación de dos binomios con un término común. ¿Esa también es fórmula? Sí, pero no tanto. ¿Sí? ¿Y qué más Está, tengo? ahí está Trinomio de la... la forma. Pero Sí, esa no sé si es un... espérame. Ahí tengo la suma por su diferencia, ¿no es cierto? Ah, El cuadrado creador. binomio, que sería a cuadrado más 2 veces a por b, más b al cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? También está, Disculpe, profe, ya, está haciendo toda la... sí, toda la fórmula. Entonces esta sería a al cubo, más 3 veces a al cuadrado por b, más Esa, 3 no veces esa, a profe, ¿cuál es? ¿La que está haciendo? cubo de binomio. Ay, que esa no la tenía. Y Eso es me multiplicar sale- por... Pero es fácil. Fíjense que el a empieza con 3, Claro. después el a con 2, después el a elevado a 1 y después el a elevado a 0 que vale 1. ¿Ya? Y el Mm, b, mire, ¿qué pasa con el b? El b empieza con 0, b elevado a 0 es 1, b elevado a 1, b elevado a la 2 dos. y b elevado a 3. Entonces, mientras el a baja, el b sube. Y así son para todas, a la cuarta, a la quinta también pasa lo mismo. ¿Ya? Y lo único que hay que saber después es estos numeritos que están acá. ¿Ya? Pero en el cubo Tres. es 3. ¿Sí? La cuarta es otro número que se puede hacer con la pirámide de Pascal incluso. ¿Ya? Tendría que hacer esta fórmula o si no, hacer 3 veces A más B. Exactamente. Diferencia de cubo, que es a menos b, por a cuadrado más ab más b al cuadrado. ¿Sí? Si esto se parece el cuadrado binomio sin el 2. Suma de cubo, que sería a más b, por a cuadrado menos ab más b al cuadrado.
Bueno, y la otra es la que usted dice que cuando tiene, por ejemplo, otro color ahí. Sí, esa es la que, por ejemplo, cuando tiene x cuadrado, no sé, menos 5x más 6. Eso le iba a preguntar. ¿Sí? ¿Es multiplicación de dos binomios por término en común o no? ¿Sí? ¿No? Entonces, Eso le iba a realmente, preguntar porque, por bueno, ejemplo, podría la idea principal es que ojalá que aparezca un x al cuadrado, ¿sí? claro, O una variable al cuadrado, ¿ya? yo bajo una X. Sí, entonces x, ¿no es cierto? Y acá debería pensar. Entonces, ¿qué tendría que pensar acá? ¿Qué número multiplicado me da 6? Sí, exactamente. ¿Sí? Dos números 3 por 2. que multiplicados me den 6. Ya, 3 por 2, ahí está el 6 por 1, ¿no es cierto? Puede haber varios, ¿no es cierto? Pero Claro. además, que sumados me den, ¿cuánto? Eso le quería preguntar. ¿Tiene que sumado o restado dar el número al medio siempre? Sí, siempre el número al medio. En este caso, menos 5. Mm, Sumados tienen que dar menos 5. ya. En ese caso, Entonces, siempre es mejor buscar la multiplicación y después la suma. 6 por 1. Sí, 6 por 1. 6 por 1 son 6. Pero si lo sumo, Claro, me da 7. te da 7. Va a decir, pero ya he dicho otro número usted antes. 3 por 2. 3 por 2. 3 por 2 son 6. Claro. Pero si lo sumo, ¿cuánto me da? Más 5 5. más 5. Pero ¿qué pasa si fuera menos 3 y menos 2? Menos 3 por menos 2, ¿cuánto da? Le da, claro, menos 5. Sí, pero la multiplicación da. Se suma. No, pero 6. Claro, 6 6. positivo, ¿no? Porque menos por menos da más. 6 positivo. Claro, Perfecto. Y la suma, menos 3 y menos 2 son menos 5. menos 5. Y ahí está la Buena. factorización. ¿Se entiende? Profe, sí, y una pregunta, ¿esa es la multiplicación del 6? Parece que había una regla de eso, siempre tenía que ser un número... Sí, lo que hace es que si este número es positivo, los dos números que están acá tienen que tener el mismo signo. ¿Sí? mm, ¿Sí? Para que sea positivo. ¿Sí? Entonces, o los claro, dos negativos o los dos positivos. En cambio, si acá este signo, acá es negativo, tienen signos contrarios los números. Entonces, uno positivo y el otro negativo. ¿puede ser otro ejemplo de ese, profe? ¿Sí? Con números De más... hecho, voy a ir dificultando un poquito más. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, a ver, déjame construir uno. A ver, a ver. Estoy calculando con una calculadora. Ya. Entonces vamos a desarrollar 10x cuadrado menos 11x menos 6. ¿Sí? Vamos a tratar de factorizar eso que está ahí. Ya. Entonces, si ve, ya no aparece un x cuadrado. ¿Sí? Es un poquito complicado esto. ¿Cierto? Mm, Ya. Entonces, lo que hay que hacer ahí es tratar de completar acá un cuadrado. ¿Sí? ya. Y la forma de hacerlo es siempre multiplicar por el número que multiplica al 10. Perdón, al x cuadrado. En este caso, por 10. ¿Ya? Yo voy a multiplicar toda la expresión por 10. ¿Ya? Entonces, como esto voy a multiplicarlo tanto, o amplificar, mejor dicho. Voy a amplificar por 10. Entonces, esto me queda de esta forma. Al multiplicar por 10 me queda, esto va a ser igual a 10 Y al multiplico, cuadrado. disculpe, el 10, el 11 y el 6 por 10. Todo por 10. Vamos a amplificar esto. ¿Sí? ¿Y A por, ver, disculpe, ¿y por qué por 10? Dame un segundo. Voy a hacer una pequeña modificación acá.
Básicamente, como vamos a amplificar, va a ser por 10 partido por 10 en realidad. Que tiene que ser un 1, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? ¿Por qué el 10? Porque siempre se elige el número que está multiplicando al x cuadrado. Ya. Si apareciera 15, se multiplica por 15. Si apareciera 2, se multiplica por 2. ¿Ya? Y sigue por el mismo número que se amplifica. Esto es igual a 1. Claro. ¿Ya? Entonces yo estoy amplificando por este número. ¿Perfecto? Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Bien. Entonces, esto tendría que quedar así. Al multiplicar este 10 con este 10, es lo mismo que decir que 10 al cuadrado. ¿Cierto? Claro. Fíjense, no voy a multiplicar. ¿Sí? Y me va a quedar 10 al cuadrado por x cuadrado, que lo podría juntar y lo puedo escribir como 10x al cuadrado. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? Porque me queda 10 al cuadrado, ¿cierto? Y por x cuadrado. Entonces, menos, fíjense que acá tampoco voy a multiplicar. ¿Sí? Voy a dejar este 11 que está acá y voy a multiplicar el 10 por el x. 10x. ¿Ya? Ya. Y ahora, por fin, voy a multiplicar solamente cuando hay números, el menos 6 con el 10, que sería menos 60. 60. Y todo eso va a quedar dividido por 10. ¿Sí? Y abajo, como esto está dividido por 1, ¿no? Queda dividido por 10. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si yo factorizo por 10 arriba y lo simplifico, me queda lo mismo de arriba. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Ya? Ya. Pero fíjense esto, que este es un número, ¿sí? Entonces voy a usar una variable auxiliar, voy a llamarle u, que va a ser igual, el u igual a 10x. ¿Perfecto? Entonces, esto, el 10x vale u, entonces esto me va a quedar igual a 1u al cuadrado menos 11u, ¿sí? 11 por 10x, que 10x, menos 60. Y todo eso partido por 10. 10. Y se ve, ahora me quedó como un 1 por x cuadrado, tal como me quedó el anterior. ¿Sí? 1 por algo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, por eso uno hace ese cambio de variable y esa amplificación. ¿Ya? Bajarlo ahí solamente un 1. Y ahora, como entonces voy a lo que yo conozco, tendría que buscar dos números que multiplicados me den menos 60 y sumado me den menos 11. Como es menos 60, es uno positivo y otro negativo, ¿no es cierto? Claro. Y sumado me den menos 11. ¿Ya? Entonces esto me va a quedar u, 1 con menos, y u más. ¿Cierto? ¿Qué números multiplicados me dan 60? ¿Qué números multiplicados me dan 60? ¿Qué pasó? Bueno, tenemos el 60 por 1, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Pero al restarlo, ¿sí? Porque como uno es positivo, no me sirve. ¿Sí? Claro. ¿Cuál otro número tenemos? Tenemos varios más. 30 por 2, si quieren. ¿No es cierto? Claro. Pero al restarlo, me da 28, no me da 60. Tampoco me sirve. Al restarlo tiene que dar 11. Menos 11, ¿sí? Menos 11. Tenemos el 20 por 3. ¿Sí? Pues también va a ocurrir. ¿5 por 12? ¿12 por cuánto? 5 por 12. 5 por 12, a ver. 5 por 12. ¿Me da 60? ¿Me da 60? No. ¿No? Y al restar, me da 60, pero al restarlo me da 7 o menos 7. ¿No? ¿Sí? ¿Cuál otro? Tiene que ser un número alto. 15 por algo. 15 por 4, ¿no? Claro. ¿Sí? Da 60. Sí, ahí está. 15 por 4 da 60. ¿Sí? Fíjate que busqué un número alto para que viera que no es tan fácil de repente buscar, sino hay que darse todas las opciones. ¿Cómo se puede buscar aparte de saber multiplicar bien, por ejemplo? No, en este caso, multiplicar, y en este caso, como tenía que dar como un número bajo, digamos, con respecto a la diferencia, tendría que buscar un número intermedio. Entonces estaba el 5 en el 12 y el
Mm, Lo que yo hago siempre es descomponer todo esto en números primos, ¿sí? Por ejemplo, el 12 es 4 por 3. ya. Entonces digo, el 3 por el 5 son 15 y con el 4 también me da 60. ¿Ya? Mm, Ya, entonces este sería el número, pero hay que ver cuál conservamos con positivo y con negativo. ¿Cuál sería el positivo? ¿el mayor o no? ¿Sí? ¿Cuál sería? Aquí, ahí el 4. No, acá debería ir el 15 y acá debería ir el 4. ¿Ya? Porque al multiplicarlo me da menos 60, menos 15 por 4, menos 60, y al sumarlo me da menos 11. No, sí, sí, ahí está. ¿Ya? Y todo eso está partido por 10. 10. ¿Ya? Voy a achicar esto un poquito. ¿No siempre se conecta gente, profe? Esta es la segunda tutoría que hago del 100. Ah, ya. Ya, Y no es todos los días. no, es solamente el día, ¿cómo se llama? Online, es solamente el día miércoles, porque tengo otra asignatura o otros días. ¿Sí? Ya, y después que factorizo, vuelvo a la variable original, vuelvo a reemplazar lo que U. El U, ¿qué es lo que vale? 10 10x. menos 15, y acá 10x más 4, Mm, y todo eso partido por 10. Y lo que pasa es que ahora este 10 de abajo tiene que desaparecer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer desaparecer? De la siguiente forma. Acá, ¿por cuánto podríamos factorizar en el primer factor? es el 15 por 5. Por 5. Entonces me queda factor de 2x menos 3, ¿no es cierto? Claro. Y el segundo también deberíamos factorizar. ¿Por cuánto? Por 2. Por 2. Perfecto. Y esto me da 5x más 2, ¿no es cierto? Claro. Y todo eso está partido por 10. Entonces, si usted ve ahora, 2 por 5 me da 10 y se simplifica con ese 10. Y por tanto, ahora factorizamos, esto me queda 2x menos 3 por 5x más 2. Y tenemos listo la factorización. ¿Ve? Y todo eso que está arriba, la factorizamos esa. Pero el mecanismo es el siguiente, fíjese, si aparece un número antes del x cuadrado, ¿ya? Se multiplica por ese número, ¿sí? Se hace un cambio variable, se llega a elevado 1, se factoriza y después se vuelve la variable original. ¿Sí? Hagamos otro ejercicio similar. Ya. ¿Ya? Quiero hacer otro tipo de... Ahora. Ya, un número más pequeño. Entonces esto sería 2x cuadrado menos 3x menos 14. Ya. Entonces nuevamente acá no hay un 1, ¿cierto? La idea que siempre haya un 1 ahí. ¿Ya? Si no hay un 1 ahí, no hay que es... simplificar. Ya, ¿Sí? pero ¿se llama lo mismo? ¿Se llama de igual manera? De igual manera. Ya. ¿Sí? Pero no se centre tanto en los nombres, sino en cómo yo ir factorizando la estrategia, mejor dicho. ¿Ya? Dale. ¿Sí? Ya. Entonces, acá, ¿por cuánto debería amplificar? Por 2. Por 2, ¿no es cierto? Arriba y abajo, ¿cierto? Por ese 2 que está ahí. Muy bien. Claro. Entonces, y se acuerda que los dos primeros no se multiplican, ¿sí? Porque Sí. por 2, esto me queda 2x al cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Porque me queda 2 al cuadrado y x al cuadrado. Después sería menos 3 y el x lo multiplico por 2. Entonces me queda 2x. ¿Ya? Y menos, y el 14 por 2 son 28. Y todo eso dividido por 2. 2. Y ese 2 al final después se va a simplificar cuando factoricemos, cuando volvamos a la variable original.
¿Ya? Perfecto. Ya ahora hago un cambio de variable. ¿Cuál sería el cambio de variable? U igual a 2x. 2x. Perfecto. ¿Ya? Entonces me queda igual a u cuadrado menos 3u es menos 28. ¿Listo? Y partido por 2. 2. Entonces ahí me queda un 1. ¿Sí? Claro. Entonces ahora debería pensar en dos números que multiplicados me den menos 28, o sea, uno positivo y uno negativo, y sumados me den 3. ¿Qué número me dan multiplicado menos 28? Menos 3. Sumate de menos 3, ¿no? Sí, menos 3, sí, menos 3. ¿Qué número multiplicado me dan 28? Menos 3. Hay uno bien común, que me dé 28. 7 por 4. 7 por 4, perfecto. 7 por 4 es 28, estamos bien. Claro. Y si restamos, ¿no? Esto, que va a ser uno positivo y negativo, ¿no? Y al restarlo, al 7 le restamos 4, me da 3. Pero claro, si al 4 le restamos 7, me da menos 3. Menos 3. Entonces sería el 4 primero y después el 7. Sí, entonces sería u menos 7, ¿no es cierto? Por u más 4. ¿Sí? Repito, al sumarlo, menos 7 más 4 me da menos 3, y al multiplicarlo me da menos 28. Y todo eso partido por 2. ¿Lo ven? Sí, ahora reemplazo de nuevo. 2x. 2x, perfecto. Menos 7. Y 2x más 4. Más 4. Todo partido por 2. ¿Acá puedo factorizar? No. Ah, bueno, ¿no es cierto? ¿Y la segunda puedo factorizar? El 4, a 2. Por 2, ¿no es cierto? Y me queda x más 2, ¿no es cierto? Dividido por ese 2. Y ahí se simplifica ese 2 que teníamos. ¿No es cierto? Ese por ese. Simplifica, sí. Y voy a correrlo un poquito más arriba. Y esto entonces me va a quedar igual a 2x menos 7 por x más 2. Y ahí estaríamos listos la factorización. Entonces yo buscaba factorizar esto de que está acá y encontré que la factorización era eso de ahí. ¿Sí? Claro, 7 por 2, 14, de signo negativo, y menos 7 más 2. Sí, porque me queda menos 7 por x, y después me queda 2 por 2x, ¿cierto? Son 4x, menos 7x, menos 3x, y 2x por x, 2x cuadrado. Pero, de nuevo, disculpe, ahí el menos 7 por... Sí, habría que multiplicarlo todo con todo. 2x, 2x, ¿ya? Por x, ¿cuánto me da? 3x. No, no es sumado. 12x por 2x ya, al cuadrado, ¿no es cierto? 2x cuadrado. Tal como está acá arriba. 2x por 2 son 4x. ¿Sí? Y ¿Ya? menos 7x por x. Pero no serían 3x, po. No, o sea, son 4x, claro, pero arriba me sale menos 3x. Sí, pero menos 7x, perdón, menos 7 por x, ¿cuántos son? Hay que menos hacer 7x. todo, claro, menos 7x. Entonces me queda 4x menos 7x menos 3x. Menos 3x. Y la última multiplicación me falta menos 7 por 2 menos 14. Súper. ¿Ya? Profe, una súper básica, pero que como estoy Mire, perdido. Un otro consejo. Se puede apoyar también de Wolfram Alpha, ¿lo conoce o no? No. ¿Ya? Es una calculadora que es gratuita. ¿Sí? Usted pone... Yo con eso desarrollé la propuesta que está ahí. Wolfram, por ejemplo. ¿Ya? También está Symbolab, que también es otra. Y uno pone acá, ¿cómo se llama? Por ejemplo, factorizar. Factor. ¿Ya? Y pone acá factorizar cualquier expresión. Por ejemplo, la que teníamos recién acá era 2x al cuadrado
¿no es cierto? ¿Mm? Menos 3x pareciera, más 14, ¿no? O menos 14, menos 14. Menos 14. ¿Sí? Entonces yo pongo factorizar. ¿Ya? Era eso, y ahí me da la factorización. Y más encima ahí dice, si usted lo baja en el celular, Muestra el paso a le dice paso, güey. paso a paso. Entonces le ayuda, cuando usted está haciendo ejercicio la guía, entonces para saber si acaso llegó el mismo resultado, porque a veces la guía viene sin resultado. Sí, O un sí. libro. O a veces no son muy bien, no son muy claros. Sí, pues, entonces, y ahí está. También hay otro software que se llama Symbolab. Symbolab. ¿Ya? ¿Ya? Que puede hacer lo mismo. Voy a copiar la misma expresión acá. Este está en español, eso sí. De hecho, acá está. Ah, sí, ya está en español. ¿Sí? Bueno, Ahí está esa expresión. Y se ve, ahí está la factorización también. Y de ahí también nos muestra paso a paso. ¿Sí? Puse la Bueno. expresión, ir, ¿ya? Y ahí dice paso a paso cómo ir factorizando. ¿Ya? Por ejemplo, cada Bueno, otra lo que estamos forma. viendo ahora era lo de los La- trinomios perfectos, ¿cierto? Factorización de trinomio. sí. Ya. ¿Podemos hacer uno? ¿Sí? Hagamos uno. ¿Cuál? X cuadrado más 6x más 9. A ver, con el método. X cuadrado más 6x más 9. Más ¿Sí? 9, claro. Sí, Ya. Yo debería buscar, en este caso aparece un 1. ¿Sí? No hay que amplificar, ¿no es cierto? claro. Entonces debería buscar dos números que multiplicados me den 9 y sumados me den 6. Ah, por eso ya sería entonces una llave X, son los mismos números, sería más ¿Ya? 3 ¿Ya? y lo mismo, X más 3. Perfecto, ¿no es cierto? Porque al multiplicarlo me da Claro. 9 y al sumarlo me dan 6. Y ahora, como estoy Eso es. multiplicando por el mismo número, es lo mismo que decir Claro. x más 3 al X más 3 al cuadrado. Es cuadrado. Listo. súper. ¿Cuál otro? Profe, ¿y si le digo X elevado a 8 menos 16? X elevado a 8 menos 16. ¿Eso? ¿Sí? Ya. Entonces, fíjese que siempre cuando hay un número, algo elevado a un número par, y acá también es como un cuadrado que se puede hacer, es suma por su ¿Mm? diferencia. ¿Sí? Pues mire, Ah, esto lo puedo escribir como x elevado a 4 al cuadrado, ¿no es cierto? claro. ¿Sí? Porque 4 por 2 son 8, menos 4 al cuadrado, ¿no? Porque Sí. 4 al cuadrado son 4 por 16. 4, 16. Entonces, un número al cuadrado menos otro número al cuadrado suma por su diferencia. Entonces, esto me queda x elevado a 4 menos 4, ¿sí? Elevado. Por x Sorry. Por, x elevado a 4 más 4. ¿Se acuerdan? Son su diferencia. A menos b claro. por a más b. ¿Ya? La suma nunca se puede factorizar. Suma de dos números positivos, porque esto es positivo. Pero esta de nuevo se puede factorizar. Ah, claro. Siempre positivo no, pero el negativo sí. La resta sí. Esto es Quedarían dos de eso. x menos 2 y x cuadrado más 2. Más 2. ¿Sí? Por x a la cuarta más 4. ¿Sí? ¿Por qué así? Claro. Ah, porque este es 2x al cuadrado, ¿no es cierto? Y este es 2 al cuadrado. Suma por su diferencia nuevamente. Ya, Claro. esto es Si positivo, esto es tuviésemos... positivo, y este todavía sigo, puedo seguir factorizando. Ah, eso le iba a decir. Sería X X. menos raíz de Bueno. 2, ¿sí? Porque raíz de 2 al cuadrado me da 2, ¿ya? Por x más raíz de 2, y eso por x cuadrado más 2, y por x a la cuarta X. más 4. Y ahí ya no puedo hacer nada más porque ya está lineal, está listo. Ya. Eso me cuesta, por ejemplo, identificar que sea suma por su diferencia y esas cosas. Sí, yo creo que ahí el mejor consejo es hacer estas guías largas. O sea, aunque el Baldor no me gusta,
tiene bastante ejercicio que igual agarra un poco mecánica, pero también ayuda como a identificar esos ejercicios, ¿ya? Y después va a estar en usted ir buscando cada vez el método que le sea más fácil. Sí. ¿Qué otras preguntas tenía? Estoy escuchando, dígame. El tema de las... Cuando tenemos una raíz... ¿Ya? ¿Cuál? Con el denominador con dos términos. Si quiere le doy un ejemplo. ¿Ya? Raíz cuadrada de 2 Raíz cuadrada de 2 dividido 4 raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3. Ya, necesita ¿cómo se llama? Racionalizar. Claro. Ya. Eso. ¿Cuál es la idea de racionalizar? Es eliminar estos números que están acá que son irracionales. Yo entiendo hasta cuando los cambio de lado y le cambio el signo, ¿cierto? Sí, de hecho lo que está aplicando ahí es suma por su diferencia. ¿Ya? Por eso se amplifica de distintas formas dependiendo de la expresión que está acá. ¿Sí? Ya. Porque yo amplifico acá por raíz de 4 menos raíz de 3 y abajo tengo que repetir el mismo número. Claro. ¿Sí? Porque esto es un 1. ¿Sí? Es un 1. Sí. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, S por eso es una suma por su diferencia. Dice A más B por A menos B. ¿Lo ve? Porque este número es el mismo número, perdón, acá me equivoqué, era 2. Era 3, perdón. Sí. Yo lo escribí mal. ¿Sí? Entonces, si ven, estos dos son el mismo número, estos dos también son el mismo número, pero es con más y otro con menos, entonces suma por su diferencia. Ya. ¿Recuerdan la suma por su diferencia? Cuando teníamos A menos B por A más B. Y eso era igual a al cuadrado. Al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Sí? Bien. Entonces, yo al multiplicar acá, me va a quedar raíz de 2. Voy a multiplicar a todo esto que está acá. 4 raíz de 2. Ya. Primero siempre hago eso. El primero multiplica al de al lado, en Sí, paréntesis. sí, como son fracciones, el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Pero el de abajo con el de abajo, como son sumas por su diferencia, ¿qué me queda? El cuadrado del primero, ¿correcto? Al cuadrado, ya. al cuadrado, menos B al cuadrado. ¿Sí? Y eso es desaparecer la raíz. Entonces esto me va a quedar. Bueno, ya casi multiplico S con S. Me va a quedar 4 por raíz de 2 al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Menos raíz de 2 por raíz de 3. ¿Sí? Porque se multiplica por término a término. Deme un segundito. El 4 lo saco afuera y como son 2 lo elevo ya y después menos multiplico. Ya, y los dejo juntos. Sí. Y abajo, si elevo esto al cuadrado, me queda 4 al cuadrado, que son 16, por raíz de 2 al cuadrado. Esta parte me cuesta, disculpe, profe. Ya, el 4 lo sacó porque multiplicó el 4 por 2. No, elevé el 4 por 2. Lo elevó el 4 por 2, 4 por 4 es Sí. 16. Lo que estoy haciendo es una propiedad de potencia que dice cuando hay A por B al cuadrado, cuando se multiplican dos números y se eleva una potencia, esto es lo mismo decir que A cuadrado por B cuadrado. O sea, cada uno se eleva a la potencia. Ya, ok. Entonces tendríamos 16 y habríamos que elevar el 2, 2 por 2 sería 4. No, raíz de 2 al cuadrado. ¿Cuánto sería raíz de 2 al cuadrado? 2. Raíz de 2 al cuadrado. Si queréis lo pasa a raíz de 2 se puede escribir como 2 elevado a un medio, ¿no es cierto? Ya. ¿Sí? Porque así se escriben las raíces como potencia. Y
Cuando hay potencia se multiplican. 1 medio por 2, ¿cuánto es? 1. Y doble a 1 es 2. ¿Sí? Ya. Menos, y acá raíz de 3 al cuadrado es 3. Lo mismo. Raíz de 3 al cuadrado es igual a 3 elevado a 1 medio. La raíz de 3 que significa al cuadrado se multiplican y me da 3. ¿Sí? Acá siempre van a desaparecer las raíces. Desaparecen las raíces y el desarrollo tengo que entenderlo, el de la derecha, pero yo lo puedo dejar por lógica que tengo que desaparecer la raíz, tiene que quedar el mismo número. No se lo aprenda así mecánicamente. Sino No debería. Sí. Ya, y acá voy a desarrollar acá arriba. Miren. Raíz de 2 al cuadrado es 2. ¿Sí? Entonces me queda 4 por 2. Y raíz de 2 por raíz de 3 se puede juntar en una sola raíz. Me queda raíz de 2 por 3, que serían 6. 6. 16 por 2 son 32. Y menos 3 serían 29, ¿no es cierto? 29. Y finalmente 4 por 2 son 8. Menos raíz de 6 partido por 29. Y ahí está racionalizado. Racionalizado es cuando ya no aparecen raíces abajo. Claro. Profe, lo de la raíz de 2, quiere decir eso quiere decir que es un medio, Sí, como usted me dijo, ¿cierto? sí. Lo que Si hace fuera un 4, sería el 2, sería la mitad, siempre en la mitad de... No. Lo que hace es cuando yo tengo la raíz enésima de un número, A, esto se escribe como A, ¿sí? Elevado a 1 por la raíz dividido por n. Siempre. Entonces las raíces se convierten a potencia. ¿Sí? Potencia con exponente racional. ¿Sí? Por ejemplo, la raíz cúbica de 5, uno lo puede escribir como 5 elevado a 1, ¿no? Por la raíz, Tiene razón. dividido por 3. Sí. ¿Sí? Y ahí multiplicó. Raíz séptima de, no sé, de 2 elevado a 3, por ejemplo. ¿Eso qué es lo que es? 2 elevado a 3, y el 7 pasa dividiendo. Claro. ¿Sí? Entonces eso es lo que dice acá. La raíz cuadrada de 2, es 2 elevado a un medio, porque ahí va un 2 que no se escribe. Claro, entonces se eliminan esos. Sí, bueno. Pero... Y acá al multiplicarse, un medio por 2 me da 1. Profe, y si yo, por ejemplo, ahí donde tiene la raíz de 2 a 2, si yo le elimino el 2 que está elevado y el 2 de la raíz, me quedaría igual el 2 solo. Sí, pero lo que está haciendo ahí es una multiplicación, por eso se elimina. Está simplificando. Claro. Por la multiplicación de exponentes. Claro. Ya. Queda ahí. Estamos finalizando. Ya, Sebastián, ¿cuándo tiene la prueba usted? El próximo miércoles. Mejor, ¿no? El otro miércoles, claro. ¿En la tarde o en la mañana? En la tarde, así que además me conecto de nuevo. Sí, pues, y ahí aclaramos las últimas dudas que tengan. ¿Sí? Si quieren Ya, con ejercicio súper. puntual y todo eso. Porque acuérdense que los ejercicios también van en contexto. ¿Sí? No es solamente la parte teórica, sino también el contexto hay que interpretar y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, Vale. yo le voy a pedir ahora. Sí, pero, ¿Este video queda en una plataforma o llega al correo? voy a verlo con la coordinadora nacional. Ya. ¿Ya? Porque ella seguramente lo subió a la plataforma. ¿Sí? Que este video se termina de hacer en una hora más o menos. Yo lo subo a YouTube, le envío el link a la coordinadora y le envío también este PDF, que esto va a quedar en PDF. Súper. ¿Ya? Entonces va a tener las dos instancias.
Le pedí que conteste una pequeña encuesta, ¿no? Que le hago a todos los estudiantes que hago tutoría, que básicamente, primero que se registre con el root, porque así después yo pongo en registro que usted vino a tutoría, ¿ya? En este caso elige la asignatura que sería el MAT 100, ¿no es cierto? Modalidad, que sería online, ¿no es cierto? Y contesta esa encuesta, ¿ya? Ok. ¿Ya? Entonces acá hay un chat, y la enviar a chatear. ¿Y con un mensaje por el chat? Sí. Sí. Yo le contesto ahora. Sí, pues, aprieta ese link y contesta la encuesta, ¿sí? Cuando ingrese el root, sin punto ni guión, por favor. Ya pues, sin ¿Ya? problema. Ya. Lo estoy haciendo ahora. Ya, Sebastián. Muchas gracias. Ya pues, muchas gracias. Que esté bien. Igual. Hasta luego. Chao, chao. Chau, chau.